una pequeña presentación. La presentación la tiene ya Cristina. En ella incluyo también mi correo electrónico y al final aparece un apartado de bibliografía, así que cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis escribir en cualquier momento, que yo estaré encantada de responder a todas vuestras dudas y sugerencias. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una breve introducción sobre el estudio del español en América. No me quiero extender mucho en esta parte por cuestiones de tiempo y porque considero que todos conocéis ya la dificultad que en su día supuso acercarse al estudio del español en América. Por suerte, este cambio de tendencia se produjo ya desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX se incrementó el estudio de las variedades americanas del español. Por cuestiones didácticas, a partir de ahora las variedades americanas del español nos vamos a referir con las siglas EA y a las variedades peninsulares del español con EP. Evidentemente se trata de una reducción desde el punto de vista didáctico, porque evidentemente dentro de la categoría de español peninsular hay muchas variedades, no se habla de la misma forma en Oviedo, en Madrid o en Sevilla, y dentro de la categoría genérica de español de América sucede lo mismo, no se habla igual en Argentina, en Colombia o en Ecuador. En sus inicios, como he comentado, el español de América se consideraba como una variedad periférica no prestigiosa frente al español peninsular, sobre todo la variedad del centro y del norte, y así encontramos algunas referencias a este español que tiene muy poco criterio científico, del estilo de español más puro, la lengua de Cervantes, el español más correcto, y encontramos artículos de finales del siglo XIX, sobre todo y principios del siglo XX, que, como digo, por desgracia tienen muy poco rigor científico y se refieren a ciertos rasgos del español de América, como por ejemplo el voseo, que como ustedes saben se da sobre todo en la zona del Río de la Plata, Uruguay, eh, Argentina, Paraguay en menor medida, y se referían a él como negro mal del idioma, rasgo sucio del idioma, ¿no? Entonces esto nos da una idea de la dificultad, ¿no? del inicio de la dialectología americana. Sin embargo, tres hitos importantes cambiaron esta concepción. En primer lugar, la creación de la Real Academia Española de la Lengua en el siglo XVIII. En segundo lugar, todo el proceso de la Ilustración americana, con la importancia de la figura del criollo, es decir, descendientes de españoles, pero que nacieron ya en el territorio americano y por tanto lo sentían como suyo. Y por último, los procesos de independencia de las colonias españolas, no solo desde el punto de vista político y económico, sino también desde el punto de vista cultural y por lo tanto lingüístico. De hecho, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo, algunos académicos, algunos intelectuales argentinos metieron mucha presión porque consideraban que el habla argentina era un habla totalmente distinta al habla peninsular y querían lograr como esa especie de estatus de independencia también en el habla argentina. Sin embargo, y por suerte a lo largo del siglo XX empiezan a surgir obras de referencia ya con rigor científico y podemos mencionar autores clave del español de América como Cani, Fontanella de Weinberg, Quesada Pacheco, Moreno de Alba, Humberto López Morales, Montes Giraldo, Luis Flores, ¿no? Y un sinfín de autores. Sin embargo, la mayoría de estos trabajos se centraban sobre todo en el habla culta y especialmente en el ámbito de la gramática y del léxico, aunque en los últimos años se ha incrementado la investigación desde el punto de vista fonético, sociolingüístico y también algo muy importante de las variedades argóticas del español. En esta presentación hablaremos precisamente del parlache, que es una variedad argótica que surge precisamente en el español colombiano. Y afortunadamente en los últimos años la Real Academia Española también ha cambiado un poco esa tendencia tan purista que había demostrado años atrás con obras no solo como la Nueva Gramática, sino como el Diccionario de Americanismos y el Diccionario Panhispánico. Y destaco especialmente el término panhispánico, es decir, de toda la hispanidad, porque creo que es un cambio de tendencia muy importante y que nos demuestra que precisamente tenemos que sentirnos muy orgullosos de la variedad dialectal de nuestra lengua, porque eso es un signo de que está viva, de que se habla en muchos lugares del mundo y es compartida por muchos millones de hablantes.
y por lo tanto esa riqueza dialectal lo tenemos que considerar como lo que es, una riqueza y un tesoro. Desde el punto de vista de la dialectología colombiana, hay que destacar que Colombia es pionera en estudios dialectológicos, gracias, entre otros factores, a la incansable labor del Instituto Caro y Cuervo, que tiene un sinfín de publicaciones, y autores como Joaquín Montes Giraldo o Luis Flores, con su obra Atlas Lingüístico, que supuso un auténtico hito en la dialectología colombiana. Dentro de esas valoraciones pseudolingüísticas a las que nos referíamos antes, el español colombiano también ha recibido a lo largo de su historia varias referencias, ¿no? y varias denominaciones. Debido a su mayor identidad entre la pronunciación y la lengua escrita, algunos autores se referían a la variedad colombiana como el mejor español de Latinoamérica, como aquí hace años se podía considerar, por ejemplo, a la variedad de Castilla y León dentro de la península. Me imagino que alguna vez han escuchado esa opinión de que donde mejor se habla el español en España es en Valladolid, ¿no? E incluso había autores que se referían a Colombia como la Atenas hispanoamericana, ¿no? Dentro de ese ideal de la pureza, ¿no? lingüística. Sin embargo, como vamos a ver, los factores históricos siempre tienen una gran importancia. En el año 1718 se estableció el Virreinato de la Nueva Granada, que mantenía un fuerte contacto con la metrópoli, pero Colombia, como todos los países en su interior, tiene una gran variedad dialectal. Así que tenemos las zonas del interior, que presentan unos rasgos mucho más conservadores, y otras zonas más cercanas a la costa, como Cartagena de Indias, que era el puerto de referencia de la época, que presentan pues, rasgos fonéticos, sobre todo, más similares a las variedades meridionales del español peninsular, con las reducciones consonánticas, aspiraciones, etc. Respecto a la división dialectal del español colombiano, Flórez, en su atlas lingüístico, distinguía varias zonas dialectales, distinguiendo las zonas de la costa y las zonas de interior, a su vez la costa atlántica y la costa pacífica. Montes, por su parte, habla de un superdialecto andaluzado, con rasgos como la aspiración de la S o la neutralización de las líquidas, la R y la L, frente a un superdialecto interior o andino. Como ustedes saben, una de las tendencias dentro de la dialectología americana es la versión o la tesis andalucista, ¿no? Que quiere decir que el español de América es muy similar al español andaluz, sobre todo porque hubo muchos andaluces que participaron en el proceso de conquista y de colonización del continente americano. Independientemente de la división dialectal que se realice, Bogotá siempre funciona como modelo de prestigio, ¿no? Un poco el modelo capitalino que suele existir en todos los países. Y para no complicarnos en esta cuestión, existe una división más general que incluso reconocen los propios hablantes colombianos de la lengua, y es la división entre zonas de costa, los costeños, y los cachacos, que son los habitantes de las zonas de interior. Menciona ahí Ángel Rosenblatt, que casi con ironía hablaba de su teoría del régimen alimenticio, ¿no? Entre comillas, porque de nuevo no es un factor puramente científico, ¿no? Con rigor. Pero para Rosenblatt decía que las zonas de la costa, las zonas bajas, se comían las consonantes, pensemos por ejemplo en el español caribeño, ¿no? Y las zonas del interior se comían las vocales. Por eso la denominación, ¿no?, popular de régimen alimenticio. Lo que sí es verdad es que las zonas costeras se caracterizan por las reducciones consonánticas, las aspiraciones de la S, por ejemplo, la costa colombiana y la costa venezolana comparten muchos rasgos con el español antillano de Cuba, República Dominicana, etc. Y las zonas del interior, las zonas más altas, las zonas andinas, sí que presentan un consonantismo más fuerte. Se mantiene la S, se mantienen todas las consonantes, no se recogen tantas aspiraciones, etc. Y aparte de esto, como digo, Colombia es un país también inmenso, con muchísima riqueza dialectal en su interior, y tenemos que destacar la zona de la Amazonía, donde el español funciona a menudo como segunda lengua, porque no nos olvidemos de las tan importantes lenguas indígenas. Y aparte tenemos también dos idiomas criollos. Uno es el palenquero, de base española, que se habla en San Basilio del Palenque,
en esta zona acudieron sobre todo los llamados cimarrones, que eran antiguos esclavos que se escaparon, ¿no?, precisamente de la opresión y se establecieron en esta zona y desarrollaron su propia forma de hablar. Y también el bandé, de base inglesa en este caso, hablado en las islas de San Andrés y de Providencia. Entonces, a continuación vamos a pasar al estudio de nuestro objeto de investigación, que son las telenovelas. Puede parecer un poco paradójico al inicio, porque aunque se han incrementado los estudios de lengua oral, las telenovelas no suelen ser, por lo general, un objeto de estudio que llene muchos artículos o muchas investigaciones. Para ello nos tenemos que referirnos a Humberto López Morales, quien en su obra de 2010 titulada La andadura del español por el mundo y en muchos otros trabajos, habla de la importancia precisamente de las telenovelas y destaca 3 etapas dentro de la historia de las telenovelas o culebrones. Se pueden utilizar también el sinónimo culebrón. Entonces, en aquella primera etapa se caracterizaban sobre todo por la producción nacional. Por ejemplo, una telenovela hecha en Venezuela estaba destinada únicamente para el pueblo venezolano. Por lo tanto, tenía un gran tinte local, abundaban los dialectalismos, las referencias a las tradiciones y costumbres, referencias geográficas concretas, etc. Este tipo de producciones televisivas empezaron a gozar de muchísimo éxito, ¿no?, un poco por su contenido. Era un contenido pues, que engancha, ¿no?, coloquialmente, con sus historias de amores imposibles, todas estas cosas. Entonces, en la segunda etapa se empieza a pensar ya en la distribución internacional y comienza entonces el proceso de neutralización lingüística. ¿Qué quiere decir? Pues eliminar aquellos rasgos exclusivamente dialectales, es decir, aquellos rasgos que si esa telenovela se veía en otro país podían llevar pues, a una cierta confusión lingüística. Y en la tercera etapa ya tenemos la internalización sin precedentes de este tipo de productos, se convierten en un auténtico filón porque tienen muchísimo éxito, no solo en países hispanohablantes, sino en países de todo el mundo. El proceso de neutralización lingüística se incrementa y Miami se convierte un poco como en el gran centro de producción de este tipo de producciones que estaban destinadas tanto al público de Colombia, de Argentina, de España, como de otros países del mundo. Al inicio se produjo un cierto fracaso en la exportación de este tipo de producciones por cuestiones lingüísticas, porque como hemos comentado, había, por ejemplo, términos que en un país podían tener connotaciones negativas o que no se entendían en otro, y se hizo necesario la búsqueda de asesores lingüísticos. Entonces, en nuestro caso hemos empleado esta telenovela que se titula Sin tetas no hay paraíso, ya de por sí tiene un título, ¿no?, bastante, por lo menos sorprendente, con ese término tabú, y está basada en la novela homónima del escritor colombiano Gustavo Bolívar. Entonces, a partir de este objeto de estudio se realizó la transcripción completa de cada uno de los episodios de esta telenovela, que son 21 episodios, se hizo la transcripción ortográfica de cada uno de ellos, y se estableció una hipótesis. Tomando la anterior clasificación de Humberto López Morales, se habló de una nueva categoría y se estableció así serial de cuarta generación, que es el término que, si ustedes recuerdan, aparecen en el título de esta presentación. Según esta hipótesis, en este tipo de culebrones o de telenovelas más recientes, se minoriza, se disminuye el proceso de neutralización para asegurar la intercomprensión entre los hablantes. Evidentemente, sí que se produce pues, una suavización de los rasgos dialectales, pero siempre se intenta mantener el sabor local, con la caracterización lingüística, la alusión a referentes socioculturales, la ambientación, etc. Y hablando de neutralización lingüística, tenemos que hablar del concepto del español neutro. Entonces, en los últimos años se ha producido un importante proceso de homogeneización de la lengua, especialmente debido a la urbanización y al poder de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo el nivel fonético es el ámbito de la lengua donde se recoge una mayor diversidad dialectal. Tal es así que autores como Tejera hablan incluso de una tercera norma lingüística. En primer lugar estaría la norma escrita, que
sigue el patrón ortográfico, el patrón académico, la norma oral, ¿no?, que presenta una mayor libertad, y por último estaría esta tercera norma lingüística, que es el español, que se refleja en los medios de comunicación. Un ejemplo de este proceso de neutralización, muy sencillo, pero para que lo podamos entender mejor. Por ejemplo, en el español peninsular se suele utilizar el término coche. En el español americano se suele utilizar más el término carro. ¿Qué hacemos para no utilizar ni uno ni el otro? Pues utilizamos un término mucho más neutro como automóvil o su abreviatura auto. Como consecuencia, hay autores que se refieren a esta tercera norma como una modalidad raquítica, despersonalizada, débil, simplista. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer precisamente en ese estudio es demostrar si es de verdad así o si por el contrario, a pesar del proceso de neutralización lingüística, se conserva, como hemos dicho, esa riqueza dialectal. ¿Vale? En ese sentido, hay investigaciones muy interesantes como el proyecto del Colegio de México de Raúl Ávila para precisamente investigar el estudio de la lengua española en los medios de comunicación. Y no nos olvidemos también de la importancia del ámbito de enseñanza de español como lengua extranjera, la cual necesita un modelo de español que se pueda difundir, que se pueda enseñar y que está alejado de esas valoraciones iniciales de que el mejor español es el español peninsular, la lengua de Cervantes. Por ejemplo, yo conozco a profesores que estudiaron español en Estados Unidos y decían que hace décadas, por ejemplo, los profesores les regañaban si seseaban, es decir, si no pronunciaban la interdental sorda, ¿no? Si en lugar de cazar decían casar, ¿no? Les rectificaban, les corregían como si fuese pues una pronunciación errónea, ¿no? Cuando, sin ir más lejos, Estados Unidos está mucho más cerca de Latinoamérica que de España. En Latinoamérica todos los hablantes son seseantes, ¿no? Y por lo tanto tenemos, como he repetido en muchas ocasiones, valorar esos rasgos dialectales como la riqueza, ¿no?, de nuestro idioma. Y pasando de nuevo al interés lingüístico del objeto de estudio, como hemos dicho, son programas que gozan de muchísimo éxito en todo el mundo. Todavía están poco estudiados desde el punto de vista de la lingüística, aunque afortunadamente en las últimas décadas sí que hay estudios sobre este ámbito. Destacan, por ejemplo, el ya mencionado de López Morales, autores como Cisneros, Mazziotti o Gregorio Salvador, un académico que a veces era un tanto polémico en sus declaraciones y llegó a afirmar que a él le interesaban mucho las telenovelas, porque una telenovela podía hacer más por el idioma español que una reunión de academias. Él era académico de la lengua, ¿no? Evidentemente no hace falta llegar a tanto, pero lo que es innegable es que las telenovelas tienen mucho tirón y en muchos países se ve la versión con subtítulos, pero la versión original, ¿no? De hecho, siempre me acuerdo de una anécdota y es que uno de mis alumnos en la universidad hablaba muy bien español y llevaba solo 2 años viviendo en España. Y entonces me llamaba la atención porque pronunciaba muy bien fonéticamente, que bueno, cada persona puede pronunciar mejor o peor, pero utilizaba muchos coloquialismos y muy bien utilizados además. Entonces le pregunté que cuánto tiempo llevaba estudiando español y él me comentó que nunca había asistido como tal a una escuela, ¿no?, de español normalizada como el Instituto Cervantes u otra escuela de lengua española, pero que había visto durante muchos años programas en español y que a su abuela le gustaban mucho las telenovelas. Entonces me acordé precisamente de ese comentario de Gregorio Salvador, ¿no?, que, como digo, quizás ha exagerado, pero sí que ayudan a la difusión del español por el mundo. Por otro lado, dentro de nuestro corpus del español hablado, también tenemos que hablar de la nómina pasiva del léxico, es decir, aquellas palabras que aparecen en las telenovelas que los hablantes, por ejemplo, peninsulares no utilizan en su día a día, pero que conocen. Por ejemplo, aquí decimos teléfono móvil en lugar de celular, ¿no?, o de celular. Pero yo creo que a cualquier peninsular que le preguntemos saben que celular se refiere al teléfono móvil. O decir que algo es chévere, ¿no?, que algo es muy bueno. Lo mismo. Entonces eso es la nómina pasiva del español, ¿vale? Y bueno, por último, las telenovelas tienen, desde el punto de vista del contenido, un esquema muy sencillo, muy predecible. Nos recuerda incluso a la tragedia griega, ¿no?, en la que se conocía un poco de antemano cómo iba a finalizar todo.
y su objetivo pues, es un objetivo mimético de imitación directa de la realidad. Es verdad que a veces se producen ciertos estereotipos, suelen aparecer personajes cultos, ¿no?, cuya forma de hablar se caracteriza por cultismos, anglicismos, todo este tipo de cuestiones, y a veces las clases bajas pues, aparecen con estereotipos del tipo como muletillas, apodos, refranes, economía lingüística, etc. ¿Vale? Y no nos olvidemos, por otro lado, de que se trata de un producto televisivo que, por lo tanto, utiliza la imagen, y de ahí que los elementos paralingüísticos como la ambientación, el lenguaje corporal, la decoración, la música, también tienen una gran importancia para entender mejor el significado. Y pasando de nuevo a la caracterización de nuestro serial. La acción transcurre sobre todo en la ciudad de Pereira, que se localiza en el departamento de Risaralda. Si lo ven, es esta que aparece destacada en color rosa. Y algunas escenas transcurren también en la capital, en Bogotá. Presenta situaciones comunicativas muy diversas y es muy interesante este serial. De hecho, se considera un auténtico documental desde el punto de vista lingüístico, porque huye un poco del melodrama, ¿no?, que suele caracterizar a las telenovelas, y en su lugar aparecen personajes de escala social muy distinta. Los protagonistas viven en Pereira, pertenecen a la clase social baja, quieren ascender en la vida, a veces utilizando medios del todo no lícitos, ¿no?, para conseguirlo, porque su propósito es ascender, y viven en un contexto pues, social muy complicado, ¿no? Entonces se huye un poco del maniqueísmo, no hay tanto buenos o malos, sino que a veces los malos presentan cierta humanidad y los buenos actúan de forma censurable en muchas ocasiones, más que nada por el medio, ¿no? Y en ese sentido, aunque nos pueda parecer pues, un objeto de estudio en cuanto a su contenido, pues un poco de segundo nivel, ¿no?, o un poco frívolo, sí que es verdad que hay una fuerte crítica social hacia algunos problemas que, por desgracia, caracterizan al contexto latinoamericano en algunas ocasiones, como la desigualdad social, la pobreza, el tema del narcotráfico, etc. También, desde el otro lado, los hablantes de Pereira, de esta ciudad, cuando salió esta telenovela y tuvo tanto éxito, emitieron importantes críticas porque decían que se producía una simplificación en exceso, es decir, que en Pereira no todo el mundo era narcotraficante ni había esta violencia generalizada. Pero bueno, siempre está ahí la crítica, ¿no? Y desde luego que en todos los productos siempre se produce a veces pues, una simplificación. Vale. Entonces, en cuanto a los personajes de nuestro serial, para diferenciarlos se utiliza sobre todo un criterio diatópico. Distinguimos así el ámbito pereirano del ámbito bogotano, del ámbito de la capital. Por ejemplo, en cuanto a las formas de tratamiento, que ya de por sí es un tema muy complejo del español, en el español colombiano es aún mucho más complejo porque tenemos el tuteo, ¿no?, el uso del tú para la segunda persona. Tenemos el ustedeo con valor de cortesía, pero también tenemos el ustedeo en un ambiente de familiaridad, entre amigos, entre parejas, entre familiares. Y por si fuera poco, en Colombia y en el serial también se da el voseo. Así que imagínense, ¿no?, todo lo que puede dar de sí el estudio de las formas de tratamiento. Por otro lado, tenemos también el criterio diastrático, que en el serial se suele superponer también y combinar con el criterio diatópico. ¿Por qué? Porque los hablantes de Pereira suelen ser los que pertenecen a escalas sociales más bajas, y los hablantes de la capital, de Bogotá, pues que aparecen en el serial, presentan una mayor formación cultural, son médicos, abogados, políticos, etc. Y por último, el factor diafásico, ya que un mismo hablante puede hacer uso de mecanismos lingüísticos muy diversos según la situación comunicativa. Por ejemplo, los personajes que ustedean en el ambiente de familiaridad de Pereira, cuando van a Bogotá, se contaminan, ¿no?, por así decirlo, de los usos lingüísticos de la capital y comienzan a utilizar el tú en lugar del usted. ¿Vale? Y, bueno, en segundo lugar, otros cortes sociológicos como la edad o el sexo, que en nuestro estudio presenta menor relevancia. En definitiva, todo ello hace que estemos ante un auténtico documental lingüístico que, por lo tanto, tenemos que explotar para su investigación. ¿Cuáles son las tres cuestiones en las que nos vamos a centrar en este trabajo? Pues, en primer lugar, si la verosimilitud en el serial se consigue
desde el punto de vista lingüístico, a pesar de este procedimiento de neutralización al que nos hemos referido, y en caso de afirmación, ¿qué procedimientos lingüísticos se utilizan? En segundo lugar, si es verdad que tal proceso de neutralización lingüística conlleva una simplificación en exceso, ¿no? Esa variedad que antes decíamos simplificada, raquítica, ¿no? Y en tercer lugar, si ese deseo de internalización, ¿no? Si ese referente un poco de Miami como centro de producciones conlleva un uso excesivo de préstamos de otras lenguas, especialmente de anglicismos. Y antes de comenzar, quería compartir con ustedes esta imagen de un cuadro de Fernando Botero que me parece maravillosa. Se titula La calle y la he utilizado, aparte de que como Fernando Botero es colombiano, como ustedes saben, lo veo como una especie de metáfora, ¿no? de nuestro trabajo. En primer lugar, se titula La calle, ¿no? Ya vamos a hablar precisamente de que los personajes del serial viven en la calle, ¿no? Viven al día. Hablaremos del parlache, que es un argot que surge precisamente en la calle colombiana. Y a pesar de eso, ¿no? Al igual que la pintura de Botero, Botero era un gran amante de los clásicos, de los renacentistas italianos, ¿no? Que ejercieron una gran influencia en su obra, pero siempre dice que el mundo latinoamericano, ¿no? donde nació, inspiró toda su obra, ¿no? Y dice, mi pintura tiene dos fuentes primordiales, mis puntos de vista estéticos y el mundo latinoamericano en el cual crecí. Y dice que la primera influencia en su obra surge precisamente de sus raíces en Medellín, ¿no? Y es un poco una metáfora de nuestro serial. A pesar de esas referencias, ¿no? De esa neutralización lingüística, para exportarlo, ¿no? Un poco de lo que mama, de lo que surge es precisamente de esas raíces colombianas, ¿no? Vale. Y entonces, respecto a los procedimientos de formación de palabras, antes de entrar en el análisis del léxico, como saben, algunos autores consideran que los procedimientos de formación de palabras están un poco entre dos aguas, ¿no? Pertenecen tanto al ámbito de la morfosintaxis como al ámbito del léxico, ¿no? Los tres procedimientos principales que se dan es la derivación, ¿no? Tanto con prefijos como superbién, prepago, los interfijos, ¿no? Como mancito, mamacita, cuando se introduce una consonante, normalmente una C, ¿no? Entre la base y el sufijo. Algunos autores dicen que para romper la tendencia antiática del español, y especialmente los diminutivos. En el español de América son muy frecuentes los diminutivos, mucho más que en el español peninsular. En el español peninsular se utiliza mucho para añadir valores expresivos, tienen una fuerte también carga dialectal, por ejemplo en Asturias se utiliza mucho in, ino, en Galicia iño, en Aragón ico, en Andalucía illo, ¿no? En Cantabria uco, por ejemplo. Pero en el español de América va un poco más allá y utiliza incluso diminutivos con categorías gramaticales más allá de los sustantivos y de los adjetivos. Por ejemplo, adverbios, gerundios, pronombres, participios. Tenemos, por ejemplo, ejemplos como nadita, corriendito, ¿no? Adiosito, mismito, ellita, etc. Y son muy habituales también en las fórmulas de mandato, ¿no? En sugerencias, en órdenes. Es verdad que en general las variedades del español americano son mucho más atenuadoras que el español peninsular, que tendemos mucho al uso del imperativo, y yo tengo también amigos de Latinoamérica que muchas veces a ellos les choca, ¿no? Dice que los peninsulares somos un poco bruscos con el imperativo, ¿no? Porque ellos tienden a utilizar muchos elementos de atenuación, ¿no? La modalidad interrogativa, los diminutivos, las perífrasis, ¿no? Todo este tipo de cosas. Respecto al español peninsular, como bueno, en el caso del español colombiano también, como en todo el español de América, el diminutivo más utilizado es hito, pero como dice Luis Flórez, ya en su trabajo de 1953, si la palabra contiene ya una T, entonces se utiliza ico, ¿no? Por ejemplo, de mamá, mamita, bonita, pero como la palabra tinto ya tiene en su base una T, pues en lugar de decir tintito, decimos tintico, ¿no? Y por otro lado tenemos también el proceso de composición, cuando se unen dos signos que conservan su núcleo semántico fundamental y crean un nuevo término, como por ejemplo tumbalocas, que aparece en el serial.
Y existen otros mecanismos que no son de formación de palabras de por sí, sino más bien de renovación semántica. Y acá incrementan el léxico de una lengua no ya desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. Y son, por ejemplo, la actualización o revitalización. Es decir, tenemos palabras que ya existían en español, pero que estaban en desuso y que, debido a cambios en el contexto cultural, vuelven a utilizarse, pero cambiando un poco su concepción. Por ejemplo, en sus orígenes, la palabra azafata significaba la criada de la reina, ¿no? La ayudante de cámara. Durante siglos se utilizó con ese significado. Con el auge de las nuevas tecnologías, de los medios de transporte, surge la concepción de azafata o de azafato para referirse pues, a las personas que trabajan en los aviones, ¿no? En los aviones o en otros medios de transporte. Por otro lado, tenemos también la resemantización, es decir, creación de nuevos significados para palabras ya existentes. Por ejemplo, en el serial aparece muchas veces el término sapo o la palabra sapear. Sapo es un animal, como ustedes saben, pero en el serial y en el español coloquial de Colombia se puede utilizar como sinónimo de delator, es decir, sapear consiste en delatar a alguien, normalmente pues en ámbitos un poco de la ilegalidad, ¿no? De denunciar a alguien. Y existe también la creación onomatopéyica cuando se crean palabras imitando los sonidos naturales. Ejemplos del serial, traqueto o traquetear. Se refieren un poco al sonido, ¿no? Onomatopéyico de las armas cuando disparan, y los traquetos son los narcotraficantes. Y traquetear significa pues participar en este tipo de actividades. Y entonces, respecto al análisis léxico ya del serial propiamente dicho, el serial recoge muchísima riqueza léxica y ya hemos dicho que el nivel léxico es siempre el nivel de la lengua donde se observa una mayor diversidad dialectal, el más variable, el más cambiante, el que se puede difundir. Y si pensamos en la globalización de hoy en día, con las redes sociales, todos los medios de comunicación, todo este tipo de cuestiones, pues evidentemente el léxico pasa de un lugar a otro de forma mucho más rápida, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, evidentemente, para la sistematización del léxico? Pues como hemos dicho precisamente, la polisemia, ¿no? Hay palabras que significan muchas cosas. El exceso de coloquialismos. Por ejemplo, a la hora de realizar las transcripciones, había términos que no solo no aparecían en el diccionario académico, sino que no aparecían en ningún diccionario de americanismos, por ejemplo. Y los he tenido que encontrar pues, en fuentes menos rigurosas científicamente, como chat, por ejemplo, de Internet o todo este tipo de cuestiones, porque no aparecían recogidos en ningún otro lugar, ¿vale? Tenemos también el tema del ensanchamiento semántico de palabras, ¿no? Y todo ello hace que tengamos pues, muchas dificultades para su sistematización. Pero hemos decidido clasificar el léxico en tres grupos. En primer lugar, aquellos términos que aparecen incluidos en el Diccionario General del Español, el de la Real Academia, no solamente como americanismos, sino con otras acepciones. En segundo lugar, los términos incluidos única y exclusivamente como americanismos. Y en tercer lugar, términos que no aparecen incluidos, ni en la acepción utilizada en el serial, ni bajo su forma completa. Se pueden preguntar por qué utilizamos para esta clasificación el diccionario académico y no un diccionario, por ejemplo, de americanismos. Entonces, el diccionario de americanismos sí que lo hemos seguido para explicar, por ejemplo, el contenido, ¿no? De algunos términos que no aparecen en el diccionario académico, porque dentro de esta investigación de la tesis doctoral también se presenta un glosario de distintos términos. Pero hemos considerado para esta clasificación muy útil utilizar el diccionario de la Real Academia por muchas cuestiones. En primer lugar, porque vemos qué términos aparecen en el diccionario académico y qué términos no aparecen. En segundo lugar, cuando aparece un término, como ustedes saben, puede aparecer con la marca genérica de americanismo o con unas marcas más específicas. Por ejemplo, se dice que tal término es hablado en Honduras, en Colombia, en Uruguay, etc. Eso también nos da información muy novedosa. Y en tercer lugar, si no aparece en, en el diccionario académico, pues podemos pensar si en un futuro puede aparecer o no dentro de esa tendencia panamericana del español,
sobre todo si se trata de palabras muy generalizadas ya dentro de la nómina pasiva del español. Entonces es muy interesante también ver qué papel cumple en este sentido el diccionario académico. A ver. Vale, y entonces empezamos. Términos incluidos en el diccionario académico no solamente como americanismos. Evidentemente son solo algunos ejemplos porque con 20 capítulos de transcripciones hay miles de ejemplos. Pero para que vean ustedes un poco la sistematización. En primer lugar, se indica que se trata de la categoría sustantiva y para especificarlo un poco más, porque como ustedes saben, se puede producir un proceso de recategorización, es decir, palabras que son sustantivos, pero en determinados contextos cambian de categoría y se convierten, por ejemplo, en adjetivos. Pues para especificarlos un poco más, incluimos también el campo semántico, en este caso, términos referidos a personas. Aparecerían por orden académico con la información recogida en el diccionario académico, el significado de la acepción empleada en el serial y un ejemplo tomado del serial. ¿Vale? Ven ustedes que el ejemplo del serial es como si fuese un fragmento de obra teatral, ¿no? Con el nombre del personaje, 2 puntos, el guión y la intervención. Fíjense, por ejemplo, tenemos la palabra cucho o cucha. Aparece recogido en el DRAE como un coloquialismo de Colombia que significa padre o madre de una persona. El ejemplo del serial sería: usted no se estará enamorando de ese cucho. Pero fíjense, en el serial aparece chavo, ¿no? Con el significado de novio. Y en el diccionario académico sí que aparece este término, pero no encontramos la referencia a Colombia por ningún lado. Solo aparece su uso en Nicaragua, ¿no? Lo que nos demuestra de nuevo que el léxico es un nivel muy cambiante, que se expande a una velocidad mucho mayor, ¿no? Que la de un diccionario de uso académico, ¿no? Puede tener para incorporar este tipo de palabras. Duro, tenemos un coloquialismo de Colombia para referirse, fíjense, no al adjetivo duro, sino a un sustantivo de persona con poder, ¿no? Tenemos también la palabra lora, que es un americanismo, así recogido en el DRAE, con la marca también de coloquial, para referirse a una mujer charlatana, ¿no? Muchos autores como Flores hablaban de la tendencia analógica para formar el femenino en el español de América. Tenemos, por ejemplo, términos como lora, que no se utilizan en el español de España, tigra, ¿no? Todo este tipo, parienta, ¿no? La analogía funciona más en el español de América. Y bueno, luego ejemplos de otro campo semántico como el de las bebidas, fresco como sinónimo de refresco, o guaro, que se utiliza en América Central para referirse al aguardiente. A ver. En segundo lugar, términos recogidos exclusivamente como americanismos. Y volvemos a encontrarnos con lo mismo. Tenemos términos como chichipato, que aparece en el RAE como un coloquialismo de Colombia para referirse a persona que hace pequeños negocios, normalmente con un sentido peyorativo, ¿no? Negocios no del todo legales. Tenemos también el término guache como un coloquialismo despectivo, incluye también el DRAE, de Colombia para referirse a una persona canalla, ruin. Pero fíjense, tenemos el término vieja como sinónimo de mujer, como un coloquialismo de Bolivia y de México, pero no de Colombia, ¿no? Lo mismo, ¿no? El léxico es imparable y se expande, ¿no? Mucho más rápido que la Real Academia. En tercer lugar, tenemos términos recogidos en el DRAE, pero con acepciones totalmente distintas a las del serial. Por ejemplo, tenemos la palabra llave, ¿no? Todos ustedes saben que una llave es el objeto, ¿no? Para abrir una casa. En cambio, en el serial se utiliza como un vocativo para expresar amistad, ¿no? Por ejemplo, dice: nos llegan los patrones y nos van echando, coma, llave, ¿no? Es algo así como el tío del español peninsular, ¿no? Evidentemente, no aparece recogida esta acepción en el diccionario. Aparece, por ejemplo, boleto como sinónimo de dinero, que tampoco aparece recogido. Sí que aparece en la sección de boleto como de ticket para comprar algo, pero no de dinero. Y fíjense, también se utiliza la palabra palo para referirse al dinero. Y fíjense si es muy coloquial en el español colombiano, que en el momento en el que aparece
cuando un personaje le dice a otro que le va a dar 5 millones de palitos, esa persona no sabe a lo que se refiere, piensa que es un palo para pegarle, ¿no? Y la otra persona le dice, no, me refiero a 5 millones de pesos, ¿no? De peso de la moneda argentina. Y tenemos términos que no aparecen en el DRAE ni siquiera con otra acepción, como hemos dicho, términos muy, muy coloquiales, ¿vale? Del tipo de piroda, ¿no? Un insulto, del tipo de traqueto, que como ya hemos dicho significa narcotraficante, en esa creación onomatopéyica, o fíjense, la palabra tal, que en español, en cuanto a su categoría es un pronombre o un adjetivo, en el serial se nominaliza, se antepone el artículo y se convierte en un sustantivo. Y se trata de una forma eufemística para referirse de nuevo a los narcos, ¿no? Los tales son los traquetos, los narcos. Vale. Otras cuestiones del léxico son las preferencias. Se trata de términos que pertenecen a la nómina general del español, pero que poseen una mayor o menor frecuencia dependiendo de la variedad en la que nos encontremos. En la primera columna pueden ver el término del español de América recogido en el serial y a su lado el término que se suele utilizar más en el español peninsular. Por ejemplo, alistarse en el español de América, arreglarse en el español peninsular. Aparcadero, aparcamiento. Votar, tirar. Bravo, enfadado. Y tenemos un sinfín. Lindo, guapo. Como ya hemos dicho, celular, teléfono móvil. ¿Vale? Y un sinfín de ejemplos. Evidentemente, de nuevo, es una simplificación porque hay muchísimos ejemplos más. Vale. Y ahora vamos, para ir finalizando ya, con otro aspecto que son los préstamos en el serial. Evidentemente, la mayor parte de los préstamos son anglicismos, ¿no? Pertenecen del inglés. Un anglicismo es un giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa y muchos autores dicen que en general el español de América presenta una mayor cantidad de anglicismos que el español peninsular, ¿no? Algunos factores, la mayor cercanía de Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que existan países como Puerto Rico, ¿no? Que es bilingüe en español y en inglés, pues una mayor influencia cultural de todo lo que viene de Estados Unidos. Entonces, algunos autores dicen que hace unos años posiblemente sí que era así, pero hoy en día en una sociedad tan globalizada, con medios de comunicación, redes sociales, comunicaciones, pues en España también se está incrementando la nómina de los anglicismos, ¿no? Ahora todo el mundo va al gym, se compra una blazer, ¿no? En lugar de una americana, todo este tipo de cosas. Y luego hay también unos extranjerismos frívolos que ya criticaba Flórez en el año 1953 para referirse a aquellas palabras que no se usan por necesidad, ¿no? Porque si aparece un nuevo invento tecnológico que no se conocía, no queda más remedio que utilizar el anglicismo, pero estos extranjerismos frívolos a los que se refiere Flórez son aquellos extranjerismos que no se necesitan porque tenemos la equivalencia en castellano, pero que los hablantes a veces utilizan un poco con esa idea de que lo mejor siempre es lo que viene fuera, ¿no? de la moda del inglés. Entonces, en el serial, ¿qué anglicismos aparecen? Pues tenemos anglicismos incluidos en el DRAE como business, casting, club, cheque, ¿vale? Striptease, gin, manager, ticket y whisky. Y lo que es característico de aquí es que aquí nos han simplificado los ejemplos, es decir, estos ejemplos que ven aquí son los anglicismos que hay, no hay más, ¿no? Entonces, imagínense de 23 capítulos, solo estos nos quiere decir que no hay miedo, como dicen algunos autores, de que el inglés lo invada todo, ¿no? Sino que el castellano tiene suficiente personalidad como para salir adelante. Y tenemos otro tipo de anglicismos que no aparecen en el DRAE, que son, por ejemplo, after, book, high, man, surprise, etc. Y que son los llamados anglicismos pragmáticos, es decir, aquellas palabras que se utilizan con un determinado objetivo comunicativo. Por ejemplo, divertir, ironizar, llamar la atención. ¿Vale? Por ejemplo, en el serial, siempre que una persona felicita el cumpleaños a otra, le dice felicitaciones, feliz cumpleaños, y solo en una ocasión se observa esta expresión inglesa. ¿Por qué lo utiliza el hablante? Pues como para
utilizar un término más divertido, ¿no? Como para llamar más la atención, etc. Y si recuerdan los ejemplos anteriores, tenemos anglicismos que aparecen incluidos en el diccionario académico con su forma totalmente castellanizada, como striptease, ¿no? Añadiendo esa inicial o tique, ¿no? Terminando con la T final, pero hay otras grafías que conservan también su grafía original, dando así dobletes, ¿no? Tenemos en el diccionario académico whisky con W y H, o la forma castellanizada con G y con diéresis. Y otro aspecto muy interesante del serial es que las pocas veces que aparecen términos del inglés, anglicismos, como el término man, aunque sea un término inglés, se adapta a los procedimientos morfológicos del español. El término man aparece muchísimo en el serial. De nuevo, como vocativo, podemos pensar sinónimo del tío, ¿no? de España, ¿no? Ahí hay unos tíos, ahí hay unos manes. Y fíjense, los hablantes en el serial dicen manes, ¿no? Con la ES del plural. O dicen que ese es un mansito, ¿no? Es decir, con la C del interfijo y el hito del diminutivo, ¿vale? Como ven aquí. Respecto a los galicismos, de nuevo, estos son todos los que hay en el serial, no hay más. Como ustedes saben, los anglicismos se introdujeron en el español especialmente a partir del siglo XVIII, ¿no? Después del periodo revolucionario. Recuerden que en aquella época el francés era la lengua franca, ¿no? La lengua de cultura, la lengua de difusión internacional, pero ese hecho comenzó a cambiar sobre todo a finales del siglo XIX y sobre todo del siglo XX con el predominio de la lengua inglesa. Y de nuevo, estos son los términos recogidos en el DRAE como galicismos, brasier, buffet, cassette o chance, y un término no recogido en el DRAE, que es el término gamín, para referirse a un joven que malvive en la calle, y normalmente los hablantes lo utilizan con un término un tanto despectivo, ¿no? Porque a veces, pues para ganarse la vida recurre a acciones pues, ilegales, ¿no? Robo, violencia, etc. Alba, perdón que Sí, te sí. interrumpa, pero tienes que acabar porque Vale, sí, 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 Marta no sí. puede presentar, lo Sí. siento mucho. Pues sí, nada, simplemente para terminar, como van a tener ustedes la presentación, pues simplemente decir que lusismos, italianismos, indigenismos apenas se observan tampoco, como mucho 3 ejemplos de cada uno de ellos. El parlache, que es lo que hemos comentado, es la variedad argótica que se da en el serial, surge en Medellín, al igual que el lunfardo. Primero, el lunfardo en Argentina estaba vinculado con clases sociales muy bajas y después se generaliza, que es lo que ha sucedido con el parlache. Tienen los estudios también la referencia a Castañeda, que dedicó su tesis doctoral sobre el parlache, y ahí habla precisamente de este cambio de valoración de la lengua. Y bueno, hay ejemplos también de fraseología en el serial, hay colocaciones, hay locuciones, hay refranes, ¿no? Y otros procedimientos para la verosimilitud lingüística, pues desde el uso de apodos hasta el uso de palabras tabú, insultos, figuras literarias, interjecciones, también alusiones a costumbres colombianas muy concretas, ¿no? Bebidas, comidas, personajes colombianos como García Márquez, como Pablo Escobar, ¿no? Todo ello. Entonces, ya termino. Para responder a las preguntas planteadas del inicio, sí se logra la verosimilitud lingüística y con procedimientos muy variados, desde coloquialismos hasta el parlache, las alusiones a referencias socioculturales. ¿Vale? En segundo lugar, el proceso de neutralización no lleva a una simplificación excesiva, lo hemos visto, hay una gran riqueza dialectal. Y en tercer lugar, ese afán de internalización no hace que la lengua del serial esté plagada de anglicismos, ¿no? Hemos visto que es un número muy limitado. Aquí al finalizar tienen la bibliografía, algunas obras son más antiguas porque son las obras un poco hito, ¿no? Del español de América, que tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, ya para terminar, he incluido esta pequeña frase de la obra de Lipski, uno de los autores más conocidos del español de América, ¿no? Y dice: el español de América transmite el mismo exotismo y la misma magia que la flora, la fauna y las civilizaciones, que deslumbraron a los primeros observadores europeos, aunque muchas secciones
él dice de este libro, yo digo de esta presentación, son por necesidad técnicas y descriptivas, espero haber podido transmitir el espíritu de aventura y el sentimiento de maravilla que impulsan al dialectólogo que se ocupa del español en América, ¿no? Entonces espero haber contribuido al menos en una ínfima parte a conseguir eso. Y la imagen que he incluido es uno de mis viajes a Latinoamérica precisamente, en concreto de una escuela de Argentina que era bilingüe en castellano y lenguacón, ¿no? Ya que hemos hablado tanto de la riqueza de la diversidad dialectal, y refleja un poco pues esa importancia de la naturaleza en toda la cosmogonía de Latinoamérica, ¿no? La importancia de los astros, de cuidar de la naturaleza, la Pachamama, todo esto. Así que bueno, espero haber contribuido, ¿no? a esa idea de que tenemos una gran riqueza dialectal que hay que cuidar, que hay que estudiar, que hay que respetar y que hay que tener siempre muy en cuenta porque es nuestra lengua, ¿no? Un tesoro. Y bueno, ya muchas gracias a todos por su atención y como les había comentado, para cualquier duda, pregunta, sugerencia, si necesitan un mayor número de ejemplos de algo, en la primera de las diapositivas tienen mi correo electrónico